Estamos de vuelta y hemos invitado a José Aliaga, que es consultor de Ciencias Políticas Internacional y además un Independence Trustee en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos. Bienvenido, José. Hola, muchas gracias, María. Un honor y un privilegio estar aquí en tu programa y muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Te hemos invitado para hablar, desde luego, de las elecciones que se han llevado a cabo en Perú y el futuro del país del que tú eres originario, porque tú eres peruano también, ¿verdad? Sí, soy peruano de nacimiento, correcto. Exacto. Cuéntanos un poquito cómo ves la situación en Perú, los posibles resultados y sobre todo el futuro del país. Bueno, es alarmante, muy preocupante lo que ha pasado en el Perú y generalmente estas cosas pasan mucho en Latinoamérica, ¿no? Bueno, el futuro del país es incierto, hay muchas especulaciones y ciertas realidades que nos llevarían a un socialismo similar a lo que pasa en Latinoamérica. Y podría ser así si es que gana Castillo. Digo si es que gana porque todavía no se ha declarado algo oficial. Hasta el momento, Castillo está ganando. Sin embargo, han habido muchas actas impugnadas por parte de Castillo, donde sacaron estas actas en áreas donde favorecía a su rival, a contrincante Keiko, que es de centro derecha. Castillo es de una izquierda extrema. Ahora, quiero comentarte algo muy curioso. En Latinoamérica, usualmente, gente como Chávez o Evo Morales postulan a la presidencia diciendo somos socialistas, ganan y usualmente se quedan más tiempo y en el caso de Chávez y ahora lo continúa Maduro, se transforma en un comunismo, ¿no? De un dictador. En este caso, este partido Perú Libre, ellos abiertamente, y es algo curioso porque es la primera vez que en Latinoamérica, hasta donde yo sé, al menos en el Perú, se elige a un partido que abiertamente dice ideológicamente dice somos marxistas, leninistas, maoístas, que son ideas totalmente izquierda radical. Y ahora llegan a la segunda vuelta y aparentemente están ganando. Es algo muy curioso porque usualmente esto no pasa. Ahora, muchos de esos líderes han manifestado, han dicho que piensan quedarse en el poder. No te digo uno, más de uno ya vienen diciendo eso. En el Perú, democráticamente, un partido político o un candidato a la presidencia se elige cada 5 años solamente un solo término. El siguiente ya no puede ir a una reelección el mismo candidato, sino otro. Ellos ya manifiestan quedarse en el poder. Lo han dicho en muchas entrevistas que la gente lo puede googlear o buscar en YouTube. Es increíble. Ahora, solo espero equivocarme y de verdad, si es que ganara Castillo, espero que trabaje por el Perú, ¿no? Claro. Y que no inicie su movimiento ideológico ni llevarnos a la ruina, ¿no? Como ha pasado en Cuba o en Venezuela, aunque tengo mis dudas todavía. Ahora, las mejores cosas, las mejores quizás personas que tienen quizás un sentimiento que quizás esto pueda ser diferente, creen que puede ser un otro Yantumala que ganó el 2011, perfilándose con ideas radicales, pero terminó gobernando un poco con la banca, pero sí hubo muchos temas de corrupción también. Claro, Willy, eso es una muy buena pregunta. Y lamentable ver esto, ¿no? Esas son las malprácticas de la izquierda. Por ejemplo, esas cosas no se dan cuando las instituciones son sólidas y democráticas. Yo, no, yo la verdad no soy fanático de Keiko Fujimori. Obviamente pueden haber evidencias, pero lo que se le está acusando, está muy mal porque Keiko Fujimori nunca fue presidente, nunca fue ministra, nunca tuvo un presupuesto, pero se le acusa de algo creado por gente de izquierda. Ahora, la izquierda en el Perú domina el Poder Judicial. Y no es sorpresa que el día que se está disputando las elecciones aparecen estas acusaciones y es todo esto. Entonces, ahí te das cuenta rápidamente que hay una mano negra de la izquierda para estas cosas. Y es lamentable, porque estas cosas no deberían suceder en nuestros países, ¿no? Y es triste. ¿Cómo ha llegado la sociedad peruana a este momento en el que, como tú dices, son capaces de votar abiertamente a un partido marxista-leninista, teniendo el ejemplo de Venezuela, teniendo en suelo venezolano más de medio millón o alrededor de medio millón de venezolanos en el exilio y viendo el ejemplo de Cuba, Nicaragua? ¿Qué está pasando con la sociedad en el Perú? Creo, desde mi punto de vista, cómo lo analizo, en el Perú el voto es obligatorio. Entonces, una persona, un ciudadano de 18 años, tiene derecho a votar. Y si no vota, tiene una multa que es alrededor de cerca de $20 al cambio, que para la realidad de economía peruana es mucho. Entonces, tiene que votar por obligación. Entonces,
si tienes chicos de 18 a 25 años que recién están comenzando a la vida, que no saben, usualmente los consultores políticos de campañas políticas traen buenos psicólogos, el cual les dicen qué es lo que esta juventud está pensando en este momento. En sus tiempos pasados, Alan García pudo conectar con ese bolsón electoral bailando un ritmo pegajoso de aquella época y ganó esa votación. Entonces, estos jóvenes no están pensando en la economía, no están pensando en un puesto de trabajo en este momento, están pensando en el momento. Entonces, el psicólogo le dice al candidato qué es lo que tiene que hacer, cómo vestirse, qué es lo que tiene que decir, qué ritmo tiene que bailar y qué canción bonita y pegajosa tiene que poner en ese momento. Entonces, agarras ese bolsón. Y no es el mismo bolsón del que votó hace 5 años atrás, porque cada 5 años llega una nueva generación de chicos de 18 años a 25 que comienzan a votar. Esa es la votación que ayuda a estos grupos a ganar una elección. Y eso es un trabajo de campo que hacen, ¿no? Y también con los medios de comunicación que en lugar de promover la cultura y la educación, promueven otras cosas, pero menos la realidad política que pasa. Y es lo que está sucediendo. O sea, si el voto no fuera obligatorio, el voto fuera, como en otros países, fueran opcional, estoy seguro que la gente que tiene conciencia cívica responsable iría a votar. Dado esto, votan todo el mundo y la educación en Latinoamérica deja mucho que desear. Es una de las cosas que se tiene que mejorar en Latinoamérica. Los medios de comunicación promueven en lugar de promover educación y cultura, promueven programas que les llaman los programas basura. Ahora, ¿qué rol jugaron en esta elección? Algunos medios de Lima estuvieron a favor, desde cierto punto de vista de Keiko no fue neutral, pero los de la Sierra Profunda y otros lugares estuvieron a favor muy bias para Pedro Castillo, estuvieron muy divididos, se notaba esta división, ¿no? Ahora, para muchos de los entendidos, no llegaron los dos mejores candidatos a este runoff, porque esta segunda vuelta llegan los dos mejores candidatos. Te explico un poquito para no enredarlo. En Perú, para ser presidente, tú tienes que sacar 50% y un poquito más para ganar una elección. Postularon más de 18 candidatos. Ninguno iba a sacar 50%. Entonces, los dos candidatos que sacaron mayor porcentaje pasan a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, para ser presidente del Perú, uno de ellos tiene que sacar más del 50%. Y por eso es que llega a esto. Ahora, la prensa en Perú, lamentablemente, y lo tengo que decir, la prensa es comprada. Están al mayor vendedor, el que le da más dinero, ahí se va la prensa. Es lamentable, pero, y eso pasa en muchos países como México y entre otros. O sea, es lamentable, pero es como es la prensa allá en el Perú. Yo tengo una pregunta, José, porque la verdad que me sorprendió mucho ver los vídeos de peruanos desde Berlín o incluso ver en las redes sociales a los peruanos asentados en los Estados Unidos pidiendo el voto en contra de Keiko Fujimori. ¿Cómo pueden vivir en países eminentemente capitalistas, desarrollados? El caso de Alemania hasta hace muy poco con Angela Merkel, es decir, países eficientes y pedir para sus países de orígenes, donde viven muchos de sus familiares, un candidato o un presidente como Pedro Castillo, que no sabe ni siquiera definir lo que es términos económicos básicos. Hemos visto vídeos recientes que nos han dejado completamente impactados. Eso es una muy buena pregunta y te lo voy a explicar. Ambos partidos consiguieron consultores de primera línea de política a uno y comenzaron a promocionar más el odio y lo peor de cada uno. Keiko nunca estuvo en el poder. Lo que promocionaron fue todos los errores que hizo el padre cuando fue presidente en los años 90. ¿Hizo cosas buenas? Nadie le va a negar que sí. ¿Hizo cosas muy malas? También las hizo. Y eso es lo que mucho lo que para resaltando estos consultores políticos y la forma de ataque que tuvo Keiko. Ahora, ¿Keiko hizo eso? No, fue el padre. Se le acusa de muchas cosas como una matanza a un grupo terrorista en la Cantuta, se le acusa de todas estas cosas. Entonces los jóvenes que vienen votando, por ejemplo, yo me acuerdo porque tendría entre 13 a 14 años, pero muchos de los nuevos jóvenes no estuvieron en esa época, no la vivieron, ¿no? Entonces les pintan y editan la información que es. Ahora, ¿lo que hizo Fujimori estuvo bien? No, estuvo mal, no digo que está bien, pero no fue Keiko. Keiko es otra candidata. Ahora, como tú dices, Pedro Castillo fue fabricado por el Perú Libre, por este movimiento izquierdista. Trajeron un profesor, lo marketearon muy bien, como tú dices, no está preparado, no sabe nada de economía, no tiene la educación, no tiene el pergamino que necesita un líder para una presidencia, porque en estos momentos vivimos momentos dramáticos con esto de lo que ha pasado,
con el COVID-19. Entonces, la gente en Alemania que emigra allá y está allá y desconoce, solamente busca y ve la información que le mandan los medios de comunicación o la gente de izquierda que pues han hecho un gran trabajo desprestigiando y trayendo abajo la candidatura de Keiko utilizando la imagen del padre. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, en mi opinión, investigando bien, Perú ha tenido los candidatos que menos deberían ser presidentes, pero los tiene ahí. Y ahora tenemos que elegir del menos malo quién va a ser el próximo presidente. Y digo esto porque todavía no se ha dado algo oficial hasta este momento, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de quién podría ser el presidente. O podemos ir a un gobierno capitalista o a uno que sea amigable a la economía actual, que prácticamente sería un modo automático en realidad. Claro, claro, magnífica, magnífica reflexión. La verdad es que desde el exterior lo vemos con mucha preocupación. Aquí en Miami, donde yo me encuentro, el exilio cubano se ha reunido y también el exilio nicaragüense, venezolano, y ha mostrado su preocupación porque no quieren que en la región vuelva a caer otro país en el socialismo del siglo XXI. Sería desde luego una tragedia para el continente y justo cuando acabamos de respirar, porque habíamos salvado Ecuador, pues ahora aparece este profesor, como tú dices, de la nada, sin ningún tipo de caché ni conocimientos económicos básicos y que amenaza desde luego con la estabilidad y la democracia en el Perú. Uh -huh. María, quiero decirte algo. Ahora, en este momento están circulando serias acusaciones de que en los lugares más alejados del Perú se han aumentado las boletas de votación con boletas falsas, inclusive hay actas firmadas por menores de edad. Como vuelvo a repetir, tienes que tener 18 años para votar en el Perú. Hay boletas donde se encuentran el DNI de menores de edad firmando. Hay casos donde he conocido dos personas, ayer inclusive hablé con una, donde dice que su papá había fallecido y encuentra que su DNI está activado. El DNI es un documento de identidad nacional para poder votar o poder identificarte. Y aparece activado en la primera y segunda vuelta. Ahí está, hay serios cuestionamientos todavía, por eso que no se da ganador a Pedro Castillo. Y ojo, se dice, y esto fue hace unas semanas que estuve en otro programa, que gente, consultores de los demócratas de acá, de Biden, estuvieron en el Perú asesorando. También es Pablo Iglesias, que es un comunista extremista de España, también estuvo ahí. Entonces, ha tenido asesoramiento de gente que le echa mala leche a todos estos procesos, ¿no? Gente con experiencia, bien sazonados a cómo hacer estas cosas de trampas, ¿no? Entonces, bueno, y ahora al ver todo esto, me parece muy similar a lo que pasa en algunos casos acá, como yo he sido testigo acá en Estados Unidos. Entonces, eh, espero que se investigue profundamente esto, porque para mí no ha ganado Castillo, para mí ha ganado Keiko.